tardes con todos los presentes. Les saludamos de parte del Instituto Iberoamericano de Estudios Avanzados y Capacitaciones en Derecho, INTI Juris. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre el proceso de inventarios en el Código Orgánico General de Procesos. Como panelistas el día de hoy tenemos al doctor Javier Quirós, presidente de la Fundación Jurídica Ecuatoriana, el magíster Danilo Irigoyen, director de Irigoyen y Asociados, y al asesor empresarial Byron Lachimba. Como primera pregunta al día de hoy tenemos, ¿qué es el proceso de inventarios y en qué casos aplica? Buenos días con todos los presentes, gracias por la invitación. Contestando la pregunta, la demanda de inventarios es un proceso que inicia como voluntario, así lo reconoce el Código Orgánico General de Procesos. Inicia de esta manera hasta que alguien manifieste oposición, en cuyo caso el proceso cambia a procedimiento sumario. En este proceso sirve para enlistar y evaluar los bienes que son parte de una sociedad conyugal o de hecho, o también para determinar la masa hereditaria que ha dejado el causante en un proceso de partición de bienes sucesorios, es decir, el juicio de inventarios es el paso previo cuando la pretensión es partir los bienes. En concordancia a lo expuesto, el artículo 341 del COGEF determina que cualquier persona que tenga o presuma tener derechos sobre los bienes que se trata de inventariar, solicitará al juez que se forme este inventario. Para el efecto, el juzgador designará a un perito para que proceda a su formación y avalúo en presencia de todos los interesados. Muchas gracias, doctor Quirós. Como siguiente pregunta tenemos, ¿quién puede demandar juicio de inventarios? En concordancia a lo expuesto anteriormente, el exesposo o la exesposa, en el caso que hayan adquirido bienes una vez disuelto el vínculo matrimonial. O de hecho, cualquiera de los dos cónyuges, porque la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 67 reconoce todos los tipos de familia y en el 68 de la misma Constitución le da los mismos derechos a las personas unidas por vínculo matrimonial o de hecho. En concordancia a lo expuesto, se reconoce para la partición de bienes y para realizar el juicio de inventarios en las personas unidas por vínculo matrimonial o de hecho. Y en el caso en los cuales se trate de bienes sucesorios, cualquier persona que tenga o presuma tener derechos sobre los bienes que se trata de inventariar, solicitará al juez se forme el inventario, ¿no? Para tal efecto, el juzgador designará al perito, como lo habíamos manifestado, en presencia de los interesados, y así se procederá con el proceso de inventarios. Muchas gracias, doctor. Como siguiente pregunta tenemos, ¿el perito designado por la juzgadora puede realizar tanto la pericia del alistamiento, inventario y tasación de los bienes como la contable? Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias a la invitación a INTI Juris en esta ponencia del día de hoy. En relación a la pregunta formulada, no. El artículo 12 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial dispone que para la designación de peritos en los distintos procesos judiciales o preprocesales de la función judicial se respetarán los principios de profesionalidad y especialidad en la materia. Esto es en armonía a lo que dispone el artículo 221 del Código Orgánico General de Proceso, en donde se dispone perito es la persona natural o jurídica que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia de la controversia. En otras palabras, si se procede a realizar un alistamiento, inventario y tasación de bienes muebles e inmuebles, es necesario contar con la presencia de un perito especialista en la rama de la ingeniería. Y si se pretende realizar una contabilidad, por ejemplo, de cuentas bancarias, pólizas de inversión y créditos, es necesario contar con la presencia de un perito especialista en la rama de la contabilidad y auditoría. Muchas gracias, magíster. Como próxima pregunta tenemos, ¿qué es un perito?
Muy buenos días con todos. Qué gusto estar nuevamente en este conversatorio, pues analizando otro tema de real importancia, ¿no? Pues, como ya antecedió el magíster, pues peritos podríamos considerarlo que es cualquier persona natural o jurídica, ¿no? Que por su profesionalismo, por su arte, es llamada por la Administración de Justicia, por los señores jueces, a fin de determinar o dar criterio o elementos de conocimiento en una materia determinada, que esa materia esté en controversia. Entonces, el perito lo que hace es esclarecer y dar elementos de conocimiento sobre la materia que se puede estar ventilando y que el juzgador tenga dudas. Muchas gracias, asesor Byron. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué debe contener la demanda de inventarios? Bueno, la demanda debe contener los requisitos establecidos en el artículo 142 del COGEF. En cuanto al contenido del inventario, eso es otra cosa, lo cual lo dispone el artículo 342 y viden sobre el contenido que debe llevar el inventario, el cual es el nombre y domicilio de la persona solicitante, de los interesados que hayan comparecido, de quienes habiendo sido citados no hayan concurrido o de los ausentes si son conocidos del perito, ¿no es cierto? También debe tener la designación del lugar donde se haga el inventario, la descripción de los objetos inventariados con designación del avalúo que fija el perito, la descripción de los papeles, libros y demás documentos que se encuentren en recibos, etcétera, y la afirmación que presten quienes hayan estado en posesión o tenencia de los objetos. Muchas gracias, doctor. Como siguiente pregunta tenemos, en un proceso de inventarios, ¿se puede alegar algún derecho de dominio sobre los bienes? Respondiendo a la pregunta, no. El artículo 410 del Código Civil prescribe el inventario no es prueba del dominio. La mera aserción que se haga en el inventario de pertenecer a determinadas personas, los objetos que se enumeran, no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos. En otras palabras, en un proceso de inventario se tiene como fin el alistamiento de bienes muebles e inmuebles, y por lo cual no se puede desvirtuar, y menos aún dar la posibilidad de declarar en él un derecho. Este criterio también es compartido por la Corte Constitucional del Ecuador en varias resoluciones, en donde manifiestan que el proceso de inventarios no es propiamente un juicio, sino un mero alistamiento de bienes, en virtud del cual la autoridad judicial interviene para dar la solemnidad y garantizar la fidelidad del inventario. Muchas gracias, magíster. Como siguiente pregunta está la siguiente. ¿Cuál es la finalidad de un peritaje en un proceso judicial? Contestando la pregunta, tomemos en cuenta que los peritos son auxiliares judiciales. Entonces, los mismos son llamados a dar conocimientos o criterios sobre otras materias de otras especializaciones. En este campo, si estamos hablando de juicio de inventarios, pues el perito será el ingeniero, el técnico, de acuerdo a la materia que se requiera para poder cuantificar el precio de los bienes muebles o inmuebles o de cualquier naturaleza que se quiera inventariar. Entonces, como son auxiliares de la administración y los jueces son llamados, pues ellos dan mejor criterio para que la decisión o la cuantificación sea un poco técnica. Muchas gracias, asesor Byron. Como siguiente pregunta tenemos, ¿me puedo oponer al juicio de inventarios? Claro que sí. Eso lo establece el artículo 346 del COGEF en cuanto a la oposición al procedimiento de inventarios. Es decir, cualquier observación o objeción al inventario o negativa de terceros a permitir el examen y tasación es considerado como oposición. En este caso, una vez instalada la audiencia y siendo manifiesta la oposición, el juez debe suspender la sustanciación de la audiencia que hasta ese momento era en procedimiento voluntario. Y es en ese momento en el cual, una vez dada la suspensión de la audiencia, abrirá un término para que las partes anuncien sus pruebas. Una vez fenecido este término,
convocará nuevamente audiencia siendo el mismo juez el competente, el mismo que dispuso la formación del inventario, pero esta vez el proceso, como ya lo había manifestado anteriormente, cambiará a sumario. El proceso puede seguir en la parte no objetada. ¿Sí? El juez puede compeler a los tenedores de bienes para que permitan el examen y tasación de los mismos, por cualquier medio, si es necesario a través del auxilio de la fuerza pública en caso de oposición. Y si existiese reclamo sobre propiedad o dominio de los bienes incluidos en el inventario, este proceso debe de sustanciarse ante el mismo juez, pero en procedimiento ordinario, es decir, con dos audiencias, la preliminar y la de juicio por separado. Muchas gracias, doctor. Como siguiente pregunta está, ¿cuáles son los requisitos para que un peritaje sea considerado en un proceso judicial? Bueno, en este ámbito tendríamos que regirnos, ¿no?, sobre lo que manifiesta el artículo 8 del Reglamento del Sistema Integral y Pericial de la Función Judicial, pero a más de esa circunstancia, pues lo que se tiene que tener en cuenta fundamentalmente es de que sea calificada por el Consejo de la Judicatura, cuyo nombramiento se encuentra en vigencia o está en vigencia, y cabe recalcar que ese nombramiento tiene validez de 2 años, es decir que consecuentemente para realizar un trámite debe estar avalado, inscrito y vigente el nombramiento. Eso sería el requisito fundamental. Muchas gracias, asesor Bayron. Y como última pregunta tenemos, ¿me puedo oponer a un proceso de inventarios por tener un testamento? Perfecto. Respondiendo a esta pregunta, primero hay que hacer un análisis. Respondiendo rápidamente, no. Un testamento, según lo dispuesto en el artículo 1037 del Código Civil, es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes. Los testamentos pueden clasificarse en solemnes o privilegiados. Los solemnes, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1046 del Código Civil, se clasifican en abiertos o cerrados. El primero lo suscribe el testador haciendo conocer sus disposiciones, y el cerrado lo suscribe el testador y 5 testigos de conformidad a la reforma del artículo 1059 del Código Civil. Este instrumento público, es decir, el testamento, permanecerá cerrado y en custodia del notario público hasta su apertura. El testamento solemne abierto se puede suscribir tanto ante un notario público o ante un juez de lo civil. En cambio, el testamento solemne cerrado únicamente ante un notario público. Y finalmente, los testamentos privilegiados o menos solemnes, como los testamentos militares o marítimos, son aquellos que por sus circunstancias especiales se pueden omitir algunas de las formalidades contempladas expresamente en la ley. Ahora bien, tomando esto como antecedente, en un proceso de inventarios de bienes sucesorios, su único fin es el alistamiento, inventario y tasación de los bienes sucesorios pertenecientes a un causante, que en ningún momento se puede tener como fin la ejecución de un testamento, por cuanto se estaría violando lo consagrado en el artículo 410 del Código Civil. Y nuevamente, les recuerdo que en un proceso de inventario no se puede desvirtuar, y menos aún dar paso a la posibilidad de declarar en él un derecho. El derecho de la disposición de las asignaciones testamentarias dejadas por un causante procede sobre los bienes inmuebles con la inscripción del testamento en el registro de la propiedad, al tenor de lo constante en el artículo 739 del Código Civil. Muchas gracias, Magíster. Adicionalmente, quiero agradecer por solventar las preguntas que nos hemos planteado el día de hoy. A todo ha quedado muy claro. Por favor, les pido que nos den algunas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, en consecuencia, el procedimiento de inventarios es el procedimiento adecuado para enlistar y evaluar los bienes
que se pretenden partir tanto en un procedimiento de divorcio, cuando ya ha sido disuelta el vínculo matrimonial o el vínculo de hecho, y para determinar la masa partible en una situación de partición de bienes sucesorios. Gracias por la invitación. Una excelente tarde. Perfecto. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación a Inti Juris. Como mensaje final, debo manifestarles que la materia de inventarios y partición, ya sea de la extinta sociedad conyugal o de bienes sucesorios, es una materia sumamente amplia y es necesario contar con un profesional capaz y especialista en el área, por cuanto no únicamente vamos a enlistar los activos, también los pasivos. Y no solo son bienes muebles e inmuebles, también tenemos créditos, pólizas de inversión, deudas. Entonces hay que estar muy bien asesorado, contar con profesionales capaces, al igual que peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura. No obstante a esto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, pues de mi parte nuevamente agradecerle a Inti Juris por la invitación, anclándome en ese principio de buena fe, ¿no? Que todos los peritos, igual pues como son partes ya por su profesionalidad o su capacidad, que son llamados a cada proceso que se requiera por los juzgadores, se tienen que hacer y revisarles todo lo que es el asunto del reglamento. En el artículo 30, 43 están los honorarios, ¿no? Los honorarios que deben ser pactados y el juez debe determinar el monto a ser cancelado. Y si es que pues eso excediere o de una forma arbitraria cada perito empezar a cobrar algo que no es, pues también vienen sanciones, ¿no? Entonces, llamarlos, combinarlos de que para cualquier situación se asesoren de una manera profesional, técnica, y pues con eso pues tendrán resultados excelentes. De mi parte, pues eso sería todo. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a los presentes y le invitamos a un nuevo conversatorio que va a realizarse sobre temas legales que son de interés para la ciudadanía. Que tengan una excelente tarde.